está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Buenos días, queridos hermanos. Hoy les vamos a contar la historia del buen samaritano. Buenos días, amigos y hermanos. Otra semana más nos vemos por este medio. La parábola que vamos a contar está en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el que queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido en misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele,
y todos los gastos demás yo te los pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Con esta historia, Dios no quiere decir que tienes que amar a tu prójimo como te amarías a ti mismo y ayudarle en todo momento, no solo pensar en ti mismo. Sí, hermanos, estos tres hombres que se encontraron, pues los dos primeros, el sacerdote y el levita, se preguntaron, ¿qué me va a pasar si es que yo puedo ayudar a este hombre? ¿Me pueden asaltar o puedo estar en peligro? Pero el buen samaritano no pensó. Pensó, ¿qué le pasará a este pobre hombre si yo no le ayudo? Pues fue movido en misericordia, tuvo un corazón bondadoso y no esperó recibir nada a cambio, pues nosotros debemos actuar de la misma forma. Debemos ayudar a nuestros prójimos sin esperar publicidad, sin esperar tener una cámara, sin esperar una retribución, sino hacerlo de corazón, porque nosotros mismos podemos ser prójimos de otro. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. No sé. Buenos días a todos, familia. Bienvenidos y gracias, como siempre, un domingo más por querer estar dispuestos a pasar un tiempo juntos con nosotros, aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios. Felicitaciones a todas las mamás, como escuché esta mañana a algún hermano, porque son mamás los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y todos los días del año. Que tengáis un día muy bonito y muy especial. Y me gustaría compartir con vosotros hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, una lectura que personalmente a mí me ha tocado. Es algo en lo que yo mismo voy aprendiendo, voy reflexionando, voy profundizando y que me gustaría compartir con vosotros porque me parece muy interesante. Ya había leído esta lectura en algunos momentos, pero siempre estamos aprendiendo y siempre podemos profundizar más en la palabra de nuestro Dios. Y el texto, como digo, se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y aunque el capítulo es más largo de lo que vamos a leer solamente hasta el versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Perdón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros conocemos bien a Juan y debemos de estar muy agradecidos al Señor porque sabemos que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, escribió 3 cartas en el Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis, que habla de los eventos futuros, un libro escatológico mayormente en su contenido. Y después de Pablo es de los hermanos que más nos han bendecido con sus escritos. Y el tema en el Evangelio de Juan es que nosotros, como personas, lleguemos a entender que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y que una vez que entendamos esto a la perfección, entonces que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, que tengamos una vida abundante, que tengamos una vida que Cristo solo puede dar. Porque solo Cristo es el único que puede llenar las necesidades de nuestra alma, las necesidades de nuestro corazón. El Evangelio de Juan lo podemos bosquejar de la siguiente manera. Los primeros 12 capítulos hablan más de lo que fue la vida y el ministerio público de nuestro Señor. No habla, como en otros evangelios, de su nacimiento allí en Belén, ni de su crecimiento, ni de su desarrollo, sino que directamente nos presenta a Jesús ya en su madurez y en su ministerio público. Juan especialmente enfatiza los milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y cómo esta ocasión de poder obrar milagros dio lugar a que Él pudiera darnos una enseñanza espiritual. Tenemos un ejemplo de ello cuando Jesucristo hace la multiplicación de los panes y los peces y da de comer a 5.000 personas. Y luego eso da ocasión a que Jesucristo pueda enseñarles que Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo, que Él es el único pan, el único alimento que satisface nuestro corazón, y que del pan que de Él comiere, es decir, el que recibiera al Señor Jesucristo, no volverá a tener hambre jamás. Esta es una de las grandes declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y luego a partir del capítulo 13, que es donde estamos hoy en este momento y donde vamos a hacer el estudio, hasta el capítulo 21 es lo que se conoce más como el ministerio privado de Jesucristo. Y más concretamente, entre el capítulo 13 y 17 o 18 aproximadamente, Jesús da unas enseñanzas a los apóstoles, a sus discípulos, y los podemos considerar como unos mensajes de despedida. A lo largo del pasaje, el Señor tiene varias conversaciones de las que podemos sacar varias enseñanzas, pero por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo todo ahora mismo, pero sí me gustaría enfatizar principalmente en las lecciones que podemos aprender de la persona del Señor Jesús y asimismo también de la persona de Pedro. Y os invito a que en casa, desde vuestros hogares, después de que analicemos juntos este pasaje, podáis volver a leerlo y podáis leerlo el capítulo completo y podáis aprender todavía más de lo que la palabra de Dios va a ser expuesta en el día de hoy. Y vosotros sabéis que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que estos 4 evangelios presentan a Jesús desde una perspectiva diferente, y a veces la historia que leemos en un evangelio se repite en el otro, pero se repite dándonos algunos detalles diferentes, y eso viene a complementar información sobre el texto y nos viene a dar una visión más amplia de cómo sucedió el evento. En este caso, el capítulo 13 del Evangelio de Juan también se comenta en el Evangelio de Lucas.
Y Lucas allí nos dice que Jesús estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto. El aposento alto era un lugar que normalmente tenían las casas de los hebreos y la tenían en la parte superior, por eso se llamaba el aposento alto. Y una vez que entrabas al interior de la vivienda, había unas escaleritas que te conducían a ese aposento alto, y esta habitación pues normalmente eran más amplias, eran más ventiladas y estaban mejor comunicadas y eran más adecuadas para poder tener mayor intimidad o una reunión. Y Juan nos viene a decir aquí en el capítulo 13, en el primer versículo, que antes de la fiesta de la Pascua recordamos que era una de las 3 grandes fiestas que el pueblo de Israel, el pueblo judío, debía de guardar una vez al año. Y para esta fiesta debían de venir de los alrededores, de los pueblos y de las ciudades a Jerusalén para observar esta fiesta. Y también en ella se sacrificaban algunos animales, entre ellos un cordero que apuntaba al Cordero Pascual, a nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser sacrificado en aquella cruz. Así que el texto nos dice que, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y esto nos abre ya una puerta. Jesús sabía de antemano algunas cosas que iban a suceder, porque Jesús lo sabe absolutamente todo. Y una de las cosas que Jesús sabía, nos dice el versículo 1, era que su hora había llegado. ¿Y qué significa esto de que su hora había llegado? Porque si echamos la vista atrás en los evangelios y vamos leyendo algunas escenas de la vida de Jesús, vamos viendo cómo los principales judíos, los gobernantes, los fariseos, la cúpula religiosa, trataban desde hacía tiempo de prender a Jesús, de ponerle zancadillas y de buscar un motivo para apresarle y poder quitarlo del medio. Pero el texto, como tenemos un ejemplo de ello también en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, viene a decirnos que Jesús no caía en esas trampas, y el texto concluye diciendo porque todavía no había llegado su hora. Pero aquí en el texto Juan nos dice todo lo contrario, que Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que su hora había llegado, es decir, que Jesús sabía que él iba en poco tiempo, en breve tiempo, iba a ser arrestado, iba a ser apresado, iba a ser crucificado. Y desde un punto de vista humano podemos pensar que la cruz involucra sufrimiento, y de hecho en sí lleva sufrimiento. Para Jesús no fue nada fácil tener que andar ese camino hasta la cruz. De hecho, hubo dolores físicos, sufrimientos también emocionales, sufrimientos también espirituales, pero desde otro punto de vista divino, la cruz significaba la gloria, la cruz significaba la victoria, porque Jesús sabía que yendo a morir a esa cruz, significaba la redención del hombre, significaba una victoria, significaba que el pecado iba a ser juzgado y que Satanás iba a ser aplastado. Y eso es una de las grandes noticias que tenemos nosotros en el día de hoy, que en Jesucristo, en la persona y en la obra de Jesucristo, tenemos salvación. Así que Jesús sabemos que había venido con un propósito, y aparte de todo lo que nos enseñó, de cómo nos habló de una manera más extensa del reino de los cielos, de cómo nos dio ejemplo con su vida y su conducta, él había venido con una obra específica, que era ir a la cruz. Y por eso dice el versículo 1 que Jesús sabía que su hora había llegado. Otra cosa que Jesús sabía, nos lo dice el versículo 2,
y era que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Así que Jesús se apresuró, se adelantó y en medio de la cena se levantó, se quitó su vestido exterior, cogió una toalla, se la ciñó a la cintura y después cogió un lebrillo con un poco de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a enjugarlo con la toalla. Y esta actitud es algo que realmente nos rompe los esquemas, sobre todo si tenemos en cuenta que el lavamiento de los pies en la costumbre judía solía hacerse a los visitantes o los invitados que llegaban a nuestro hogar. Quizás venían de un largo viaje, de andar por los caminos polvorientos, llenos de piedras, con el sol, con la lluvia, y lo normal es que nos encontráramos en aquellos pies que tenían rozaduras, que tenían heridas, que tenían llagas, y cuando llegaban a un hogar era una muestra de hospitalidad, era una muestra de amor ofrecerle agua para que pudiera lavarse los pies y las heridas. Y esta tarea del lavamiento de los pies normalmente era realizada por los siervos de la casa. Así que Jesús nos da una enseñanza magistral. Jesús se levanta en medio de la cena sabiendo los sufrimientos que tiene por delante, lo que implica ese camino a la cruz, y en vez de pensar en sí mismo, sigue pensando en sus discípulos. El versículo 1, la segunda parte, nos dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo siempre estaba protegiendo a sus discípulos, siempre estaba tratando de enseñarles para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran madurar y para que luego con la ayuda del Espíritu Santo pudieran salir a predicar las buenas noticias del Evangelio. Tenemos una escena de esto también cuando Jesús es arrestado allí en el huerto de Getsemaní y llega Judas con una turba de soldados y de los alguaciles del templo, y allí se pregunta: ¿y a quién buscáis? Y los soldados dicen: a Jesús Nazareno. Jesús dice: yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús siempre estaba protegiendo a los suyos. Y Jesús nos muestra aquí una actitud de humildad tremenda, porque cuando Jesús se levanta en medio de la cena a lavarle los pies a sus discípulos, no solamente es que Él se ponga a nuestra misma altura, que no es poco, porque siendo el Señor de la gloria, siendo el Señor y Maestro, como hemos leído en los versículos del capítulo 13, no solo se conforma con eso, sino que se humilla, coge forma de siervo y se pone a lavarnos los pies a nosotros. Y esta humildad de Jesús realmente no fue una característica puntual, fue algo que caracterizó toda su vida. Esta actitud de Jesús es algo que nos rompe los esquemas completamente. Nosotros seguramente no nos imaginamos ahora mismo a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viniendo a casa y arrodillándose y lavándonos a nosotros los pies. Ni mi hija, si va al colegio, o si alguno de ustedes van a la universidad, tampoco el profesor o el director del colegio se arrodilla para lavaros a vosotros o a nosotros los pies. Pero a diferencia, Jesús enseñó que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que tienen posición de autoridad siempre tienen motivaciones de logro y de poder. Pero Jesús enseñó que en el reino de los cielos no es así. Que el que sea el mayor sea como el más joven y el que dirige sea como el que sirve. Y este es el ejemplo que Jesús nos está dando aquí. Nos está dando una prueba de humildad tremenda. Nos está diciendo que con esta actitud debemos imitar a sus pasos, porque más adelante en el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y también podemos aprender algo más de esta escena, porque en Lucas, si leyéramos allí el pasaje paralelo, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero el pasaje de Lucas es exactamente lo que está pasando aquí en Juan 13. Y mientras Jesús sabe que va a ir a la cruz, mientras Jesús sabe que Judas le va a entregar, mientras que Jesús sabe que tiene un dolor de sufrimiento terrible para efectuar nuestra redención, allí en medio de la cena los discípulos estaban discutiendo entre ellos, estaban diciendo que quién entre ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y aquí aprendemos algo más, porque la palabra de Dios, cuando la leemos, confronta nuestro corazón y saca a la luz esas cosas negras que hay en nuestro corazón. Y yo creo que de la misma manera, con la actitud de Jesús, esos corazones egoístas y orgullosos que estaban discutiendo por ocupar un puesto en el reino de los cielos, como los fariseos igual estaban interesados aquí en ocupar los primeros asientos en las invitaciones que se hacían, o en las calles o en las plazas, esos corazones tuvieron que ser reprendidos por la actitud de Jesús. Así que esa humildad es algo característico en la persona de Jesús. Y es característico no solo en ese momento, sino también a lo largo de toda su vida. Porque aquí en el mismo Evangelio de Juan podemos encontrar varios versículos que nos hablan de que esto fue algo constante en su vida. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 19, nos dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, que Jesús no se exaltaba a sí mismo. Un capítulo más adelante, en el capítulo 6 de Juan, versículo 38, dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8:50 dice: pero yo no busco mi gloria. Y en Juan 14:21 dice: la palabra que habéis oído no es mía. Así que esta actitud de humildad, como venimos diciendo, es algo característico en la vida de Jesús y algo que podemos imitar. Pero además podemos elogiarlo y ensalzarlo más, la actitud de Jesús, porque a veces pensamos que los pobres tienen mayor facilidad para ser humildes. A veces pensamos que los ricos son siempre arrogantes y orgullosos. Y el ejemplo de Jesús sigue siendo magistral, porque sabemos que Jesús es el dueño de todo el universo. Él es el que ha creado todas las cosas. Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús, siendo rico, que Jesús teniéndolo todo, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, pudiésemos ser enriquecidos. Enriquecidos, ¿y de qué manera? ¿Verdad? Cuando leemos la palabra de Dios. Pero la máxima expresión de humildad y de amor que el Señor Jesucristo nos muestra, versículo 1 otra vez: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor, esta humildad se demuestra en la entrega voluntaria de su vida en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Y hay que decir que a veces nuestra realidad como creyentes pues dista mucho de lo que debería de ser. Sabemos lo que hay que hacer, pero a veces la práctica nos falla. Y Pedro, en una de sus cartas, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice o nos exhorta que como creyentes crezcamos siempre en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y es verdad que crecemos en el conocimiento según va pasando tiempo en nuestra vida cristiana, desde que aceptamos
al Señor, vamos estudiando la palabra de Dios, vamos asistiendo a los cultos, a las clases dominicales, a las reuniones de oración, nos vamos relacionando con otros hermanos, nos vamos aprendiendo el lenguaje, sabemos cómo orar y todo eso está bien. Pero hay que combinar las dos cosas, el conocimiento con la gracia. Y a veces no estamos tan desarrollados en la gracia y debemos ejercitar gracia para con Dios, como lo hacía Jesús, pero también gracia para con los demás, sirviéndolos a ellos y atendiendo sus necesidades. Ahora, en esta situación hay algo más. Vemos que el Señor Jesucristo se levanta en medio de la cena, comienza a lavarle los pies a sus discípulos y cuando llega a Pedro, Pedro se niega rotundamente. La primera reacción de Pedro es de sorpresa. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dice, lo que yo hago, Pedro, tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pero a Pedro no le sirven estas explicaciones del Señor y tajantemente le dice, no me lavarás los pies jamás. Y la verdad que Pedro no está mostrando mucha sabiduría en esta afirmación. Y si echamos la vista atrás en los evangelios, vemos que Pedro muchas veces tiene que ser corregido por el Señor Jesucristo. Una de las veces, cuando Jesucristo anunció que tenía que morir, que tenía que ir a la cruz, Pedro trató de impedírselo. Y es que Jesús, si no hubiera ido a la cruz, que era el propósito mayor con el que había venido, efectuar nuestra salvación, tú y yo tendríamos ahora mismo un problema muy grande que además no podríamos solucionar. Así que Jesús le dice a Pedro que si no le lavare los pies no va a tener parte con él. Así que Pedro, cuando ve las implicaciones que contiene su afirmación, se pasa al extremo contrario. Primero no quería que Jesús le lavara los pies y luego le dice, ay Señor, si no voy a tener parte contigo, entonces sí, lávame enterito, las manos y la cabeza también. Y el Señor Jesucristo le vuelve a reconducir, porque nuevamente Pedro está equivocado. Versículo 10, Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Y Jesucristo lo que nos está diciendo aquí es que ya empieza a hablar en términos espirituales y nos está diciendo que debemos de ser lavados en la salvación de Cristo, que debemos de ser lavados en su sangre, que debemos darnos un baño completo. Y ese baño ocurre en la vida del cristiano una vez y para siempre. Es lo que llamamos la conversión, el paso de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando damos ese paso de conversión, Dios nos hace hijos suyos. Entramos en una relación de padre a hijo y esa relación nunca se rompe por nada del mundo. Dice allí Pablo en Romanos que ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, etcétera, etcétera, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, para poner un ejemplo, yo tengo una hija que se llama Sofía, que tiene 8 años, y claro, yo soy su padre y ella es mi hija. Y vamos a suponer que cuando ella llega a la adolescencia, empieza a comportarse muy mal, empieza a cometer delitos graves, es detenida por la policía y yo ya entro en un hartazgo que al final la echo de casa. Aunque yo la eche de casa, aunque pase lo que pase, la relación padre-hijo no se rompe, sigue intacta. Por mal que se porte ella, yo sigo siendo su padre y ella sigue siendo mi hija. Y lo mismo pasa con mi mujer cuando estamos en el sillón y hemos tenido previamente un conflicto y estamos viendo la tele, ella sigue siendo mi esposa y yo sigo siendo su marido.
Pero lo que se ha roto, lo que se ha interrumpido es la comunión. Su mente está en un continente y la mía está en otra. Y mi mujer y yo lo que necesitamos es hablar, lo que necesitamos es pedirnos perdón, lo que necesitamos es que se vuelva a restablecer la armonía. Y eso es lo que Jesucristo viene a decirnos, o a decirle también a Pedro, que cuando hemos sido lavados con ese baño completo, no necesitamos lavarnos, sino solamente los pies. Y algunos estudiosos de la Biblia, algunos comentaristas, ilustran este lavamiento de los pies en la forma de que después de que hemos sido salvos, mientras andamos por este mundo y realizamos nuestro ministerio, nuestros pies se ensucian del polvo de la contaminación del mundo, porque todavía hay mucho pecado. Por eso debemos lavarnos los pies, es decir, que por eso debemos de acudir a Dios en oración poniéndonos a cuentas delante de Él. Y esta parte parece que a veces se nos olvida un poco más. Como ya hemos sido perdonados, como ya hemos sido limpiados, como ya hemos sido lavados, parece que no es tan importante o tan urgente acudir a Dios cada día en oración para pedirle perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras miserias. Y de esta manera lo que se hace es que se interrumpe esa comunión de la que venimos hablando. Pero también esto es algo importante, es una cosa seria, porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que si no le lavaba los pies no tendría parte con él. Y de esto también tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque el sumo sacerdote, cuando iba a ser consagrado, debía de darse un baño completo primeramente, y ese baño solo debía de darse una vez y para siempre. Pero luego sí que con frecuencia debía de lavarse las manos y los pies, y una vez que ya estaba todo limpio, entonces ya podía entrar en el lugar santísimo para ministrar en una relación correcta al Señor. Así que aprendemos grandes lecciones en este pasaje. Y hemos dicho antes que la sangre del Señor es la que nos limpia de todo pecado, porque fue su sangre la que fue derramada allí en la cruz del Calvario. Y no hay nada, ni nadie, ni hay otra manera por la que nosotros hubiéramos podido alcanzar la salvación. El Señor había decretado que la paga del pecado era la muerte. Y para que nosotros no tuviéramos que pagar, Cristo fue a morir a esa cruz. Así que todos los que hemos confiado en Él, hemos sido lavados en la sangre de Cristo y no tenemos que volver a repetir ese baño. Pero sí tenemos que seguir lavándonos los pies. Y eso, aparte de la oración, podemos hacerlo también con la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque el Salmo 119:9 nos enseña y nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde a la pregunta: con guardar tu palabra. La palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. Así que de este pasaje podemos aprender varias cosas. De Pedro, una lección también importante que podemos extraer es que no debemos de cuestionar la voluntad del Señor. El Señor ha decretado cómo hace algunas cosas y nosotros no somos nadie para cuestionarle. No debemos cuestionar de su voluntad, no debemos cuestionar cómo Él obra y mucho menos debemos de intentar cambiar lo que es la voluntad del Señor para nosotros. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos.
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,